Seguimos aquí en Tenemos Otro Plan y hoy tenemos una invitada, como decíamos, especial porque por el tema, porque nos atrae muchísimo, porque son como de alguna manera profetas de esta etapa que vivimos, ¿no? Durante tantos años estudiando la subjetividad contemporánea desde ese lugar, desde el pensar sin Estado, como decía Leucovitz, o tratando de investigar, pero también de divulgar, incluso dentro de las instituciones estatales o sobre todo dentro de las instituciones estatales, por qué aparecía y cada vez tomaba mayor hegemonía ese pensamiento aestatal y anunciando que había que retomar, que había que repensar el Estado, que había que ver qué pasaba con esa pérdida de centralidad, con la crisis de representación. Bueno, hablábamos, porque este año se cumplieron los 20 años también del fallecimiento de Ignacio Leucovitz, y a partir de eso teníamos ganas de hacer estas notas. Desde ese momento venimos charlando con Mariana Cantarelli, con quien queríamos conversar, fue discípula de Ignacio, además es profesora, licenciada en Historia de la UBA, diplomada en Gestión y Control de Políticas Públicas en Flaxo. Bueno, ha formado parte de diferentes grupos y además capacitado funcionarios y agentes del Estado y de diferentes instituciones, pensando las transformaciones en las subjetividades contemporáneas, en la política y en las instituciones. ¿Estás, Mariana, por ahí? Buen día. Buen día, Federico, un gusto. Igualmente, la verdad, ¿eh? Y bueno, por ahí a la distancia venimos siguiendo un mismo trazo y eso es algo que nos pone como en esa sensación de estar conversando con amigos acá, aunque no nos hayamos conocido. Mariana, recién exponíamos un poco algunas ideas, me quedé muy corto porque todo nos hacía de venir a pensamientos de la actualidad, a tratar de explicar este momento histórico que un poco es el esfuerzo que venimos haciendo. Durante muchos años hicimos programas periodísticos de la actualidad y nos dimos cuenta que en esta etapa había que repensar cosas, ¿no? Había que volver, salir un poquito de la sobreinformación y entender qué estaba pasando, salir de esta sensación de que simplemente lo podemos ver como locura, ¿no? Esta sensación de que todo es loco y entonces ya le perdemos capacidad de explicación, pero tiene explicación. Ustedes vienen hace muchos años de alguna manera profetizando algo del pensamiento estatal que se viene imponiendo. Yo la primera pregunta que me surge, así como para charlar con los oyentes, es esto que estamos viviendo, esto del anarcocapitalismo, o en todo caso, más allá de lo abstracto de esa ideología, Javier Milei y toda esta estructura y esta crisis que vivimos, ¿cómo se podría describir? ¿Es de lo estatal? ¿Es parte de lo postestatal? ¿Es una crisis simplemente de la representación que tendrá, que pondrá en crisis eso y que buscó eso, digamos, el electorado, poner en crisis y que se recomponga la política? ¿Cómo lo ves? Muchas preguntas, mucho para pensar. Vos recién citabas a Ignacio Leucovitz, que yo no sé si fui su discípula, pero creo que funcionó como un maestro de quien estuviera dispuesto a leer y a conversar con él, ¿no? Y Nacho decía que una generación política se define no tanto por una cuestión etaria, los de 50, los de 40, los de 30, creo, Federico, que sos un poco más joven que yo tengo 54, sino por aquellos que intentamos pensar un problema común, ¿no? Mm. Eh, bueno, una primera pregunta sería, ¿cuál es nuestro problema común? ¿Tenemos un problema común? ¿Somos una generación política? Y ahí me parece que aparece algo interesante de pensar que, que yo percibo que todavía ese problema común no se terminó de conformar a la luz de las transformaciones contemporáneas, de las últimas sobre todo, ¿no? Porque tener un problema común es tener un espacio en torno del cual podemos juntarnos, pensar, discutir, acercarnos, tomar distancia, organizarnos, sufrir con sentido, alegrarnos.
¿no? Y a mí me da la impresión que estamos en un momento de clivaje y que en este sentido hay una voz perruna de fondo. Sí, siempre, siempre. Es muy habitual en las entrevistas. De algún vecino, de algún vecino. Que no hay, que se está cocinando, me parece, cuál podría llegar a ese problema común, porque a mí me da la impresión, tal vez me equivoque, Federico, un poco escuchando algunas de las conversaciones que se han desarrollado en este espacio, es que quizás la tristeza del momento actual reside en que retrospectivamente percibimos que todos somos un poco neoliberales. Neoliberales no en el sentido de una programática a partir de la cual pensamos una plataforma política, pero sí que hay algo del proceso de transformación cultural, tecnológico, político, que nos fue construyendo y a partir del cual las plataformas históricas a partir de las cuales construíamos lo común, el Estado, la política, los partidos, están en crisis hace rato. Sí. Y en el marco de esas crisis se fue construyendo una subjetividad que moldeó nuestros modos de pensar, de sentir y actuar. Si ellos fueran liberales, neoliberales, y nosotros no, en parte el problema sería de otro orden, pero me parece que hay algo del neoliberalismo como forma de vida que se ha instalado en las instituciones, en los vínculos, en el modo de pensar la vida cotidiana, que ha tenido un nivel de penetración y de conformación de esos modos de pensar el mundo que hace que, no digo que sea imposible y no quiero ser pesimista, ni muchísimo menos, pero sí que requiere un proceso de reflexión, y no digo reflexión filosófica a cargo de los intelectuales, que por otra parte no existen a esta altura del partido, porque no hay partido en el sentido leninista de la palabra, sí, sino en el sentido de que las herramientas con las que veníamos pensando el mundo están muy, muy en cuestión, ¿no? Y me parece que, si la hago largo, Federico... No, tenemos tiempo. Sí. Y me parece que la experiencia de Milei, claramente, no solo por el sujeto en particular, por el individuo en particular, sino por lo que encarna, viene a mostrar algo de eso, ¿no? Hay un libro extraordinario que seguramente lo han leído, de Semán, cuando dice, que se llama Está entre nosotros, no sé si lo han comentado. No lo comentamos. Es, según mi modesto entender, un libro muy extraordinario. El título dice Está entre nosotros, ¿no? Y uno podría decir, sí, eso que no imaginábamos está entre nosotros, con la tradición política que ha tenido Argentina, con la formación sindical, eso no nos va a pasar a nosotros. Claro. Sin embargo, yo diría, no es que está entre nosotros, somos nosotros, ¿no? Somos nosotros no en un sentido político, de un colectivo, sino de un proceso de individualización que atravesó a las instituciones más diversas y a nuestras subjetividades, ¿no? Entonces me parece que hay algo que es necesario pensar, y mucho, en relación a qué sería para esta generación, y no estoy pensando en los jóvenes, sino también en nosotros, atravesados por esos dispositivos de individuación, ¿qué sería pensar un problema, volviendo al punto, un problema generacional en términos políticos común? Sí, bueno, algo de esto, nosotros tuvimos muchas de las entrevistas con lo que podríamos llamar, y yo me considero también, inevitablemente la generación del 2001, fue la época donde empezamos a repensar todo y a militar en política desde un pensamiento que precisamente, y ahí está el conflicto que me gustaría también charlar con vos, porque muchos de nosotros que venimos de cuestionar el Estado, venimos del que se vayan todos,
que no quede ni uno solo, a hoy, por ejemplo, en mi caso, ser candidato a intendente o concejal, ocupar el Estado, tratar de habitar un espacio donde queda un resguardo de lo común. Y digo esto porque muchas veces aparece en mi generación cómo hacer para no querer volver a un estado disciplinario, a ese estado controlador que nos disciplina pasando por instituciones de ese modelo, pero tampoco perder nuestra capacidad de organización de lo común. Y ahí, cuando leemos a ustedes, yo me acuerdo ya cuando le leía a Ignacio que éramos muy jóvenes y nos juntábamos en grupos a tratar de entender eso y decíamos, che, pero nos está diciendo que entonces ya fue el Estado, no fue el Estado, hay que recuperarlo, ¿no? En tu caso también siempre me asombró que lo dieras todo esto en espacios con agentes estatales, con instituciones. ¿Cómo pasa eso? ¿Hay posibilidad de recuperar algo de lo institucional? ¿Cómo se lo resignifica? Mm. Em, yo creo que sí. No sé si la palabra es recuperar, Mm, ¿no? Porque las condiciones están tan cambiadas. Por supuesto que nosotros nos podemos inscribir en una tradición y podemos mirar hacia atrás y inclusive, quizás no en términos de la táctica y la estrategia, sino en términos de apoyarnos en un campo de posibilidades previo a partir del cual imaginar que es posible. Yo creo que no hay chance de construir lo común sin una dimensión institucional, ¿no? Y estoy pensando en la matriz jurídico-política que es el Estado, estoy pensando en las escuelas, estoy pensando en los clubes de fútbol, estoy pensando en las organizaciones de la sociedad civil, en los sindicatos, en los partidos, pero claramente, y me parece que hay algo del pensamiento de Nacho que fue potente en sus orígenes, que tiene que ver con que sí o sí tenemos que pensar esa distancia entre lo que las instituciones imaginan de los actores sociales con los que entran en juego, ¿sí? El maestro, la directora, el médico, la psicóloga, el enfermero, respecto de lo que se espera de esa subjetividad y efectivamente de lo que se presenta. Esa distancia sobre la que pensamos y mucho con los agentes estatales, me parece que es una dimensión clave para poder pensar qué tipo de comunidad política puede producir el Estado, pero también qué efectividad puede construir en esa dimensión común. Claramente el Estado va a poder menos de lo que podía, ¿no? Nosotros de algún modo tenemos que hacer el duelo del estado de bienestar. Ya ese tipo de configuración resulta imposible. Lo que no quiere decir que no sea posible configurar algo de las fuerzas del mercado, algo del capital internacional, algo de los efectos que producen las redes sociales. Y estoy pensando de cuestiones como pueden ser las apuestas online. ¿No? Uno diría, frente a ese fenómeno, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace en sus múltiples dimensiones? ¿No? Entonces uno diría, ¿es posible un escenario de mediados del siglo XX? No, claramente no es posible, e inclusive, en línea con lo que vos decías, Federico, tampoco sé si es deseable. ¿No? De hecho, en muchos sentidos, la pandemia fue aleccionadora en el sentido que nos permitió pensar cómo, al menos en la sociedad occidental, la capacidad de penetrar en la vida cotidiana y de moldear la subjetividad por parte del Estado era infinitamente menor que, no diría en Oriente, porque sería un escándalo simplificar, pero sí en algunas configuraciones. ¿Sí? Y no digo, no voy a hacer un ranking de las mejores sociedades o de las sociedades muy felices, como algunos hacen, pero sí decir que estamos ante configuraciones distintas. Entonces, yo diría que el Estado sigue siendo una matriz jurídica política a partir del cual es necesario construir la comunidad, pero requiere, en el caso de la Argentina en particular, que es lo que tengo más a mano, un ejercicio de autorreflexión y de crítica respecto de los servicios estatales que el Estado argentino proveyó en materias centrales, como pueden ser
salud, educación y seguridad, que si no organizamos una reflexión sistemática sobre los límites de esos servicios que prestó el Estado, nos quedamos cortos. El Estado, por supuesto, no es solamente una máquina prestadora de servicios, esa sería una idea muy neoliberal. El Estado es la instancia, desde modesta perspectiva, que construye una comunidad política, pero esa comunidad política no se puede construir si no se asegura la prestación de una serie de servicios de calidad. La pobreza en la Argentina es un indicador de ese fracaso. Es un escándalo que existan los niveles de pobreza que existen y no se trata de buscar al responsable de todo este proceso, porque no hay uno, sino son varios, somos varios y además es una cuenta difícil de sacar. Pero en cualquier caso, sigo creyendo que el Estado, si es capaz a través de sus agentes de ensayar una autocrítica seria acerca de qué es posible, qué no, qué se hizo mal, ya ahí es la cuenta más gubernamental que estatal, la veo muy difícil. María, me quedo con esto como para hacer un cierre, pero me gusta retomar, porque creo que el principal problema que enfrentamos en gran medida es la impotencia política, es decir, esta impotencia de los individuos aislados, con la crisis del tipo de organización que teníamos, de organización colectiva. Bueno, la impotencia deviene, vos decís por ahí, de la experiencia traumática de la víctima, de ese chivo expiatorio de poderes malignos y que nos deja en un lugar de víctima demandante que pasó por la víctima de los militares a ahora los políticos, ¿no? Y los pone siempre en un lugar ajeno. Algo de esto es lo que venías vos diciendo. Bueno, cómo construimos una ética de la responsabilidad, algo a lo que ustedes de alguna manera apuntaban como mecanismo propositivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacemos para salir de ese lugar impotente de la víctima? ¿No? Que estamos, pareciera, incluso en los compañeros, en la militancia, no digo ya solamente en el sujeto individuo aislado mercantil. Sí, yo lo que diría es, durante la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Varsovia no tenían margen para nada. Y sin embargo, hubo una discusión muy compleja y fina que fue, se estaban discutiendo cómo morir, no cómo vivir. ¿No? Ujú. Estábamos en ese margen, estaban en ese margen. Y algunos dijeron, morir, se decía así, como hombres, o morir como ratas. ¿No? Uno diría, estamos en espacios donde siempre, uno diría, o casi siempre, hay margen para construir una instancia de subjetivación. Yo sigo creyendo que es posible construir una instancia de subjetivación, pero no es posible, creo yo, si no ensayamos un ejercicio de autocrítica, si no percibimos un ejercicio de autocrítica que implica no solamente describir las condiciones generales y el poder efectivo del mercado, del capital transnacional, sino que implica también hacernos responsables en nuestra escala de los efectos de lo que podemos producir. La imaginación política es la capacidad de imaginar potencia donde a priori no la vemos. Bueno, creo que tenemos que imaginar mucho más de lo que venimos imaginando. También creo que esto solamente es posible si ensayamos, insisto, una autocrítica que es, en algún sentido, el balance de una derrota. Mm. Es revisar la caja de herramientas y ver que algunas cosas no son de las que estuvimos enamorados, ya no funcionan. Yo creo que mi ley es un espanto, pero si tiene un valor, o puede llegar a tener un valor, es la posibilidad, es la condición material de estar dispuesto a revisar, de inaugurar la posibilidad de una autocrítica a fondo. Creo que es esa materialidad que nos coloca contra la pared. Bueno, me parece que si tiene un valor, insisto, no rescataría nada de ese gobierno y tampoco de su persona, pero como, como efecto de época es que dice, bueno, hasta acá llegamos, siempre es posible estar peor, por supuesto, pero creo que introduce una condición para volver a pensar que es posible, que no, pero eso exige
y esto es paradojal, juntarnos con otros. Nadie hace la autocrítica solo. Uno hace la autocrítica con otros. Se anima a pensar cosas que en soledad no se atrevería a revisar. Hay que animarnos a decir delante de los compañeros, de los colegas, de las instituciones, las cosas que no hicimos bien. Tenemos que volver a pensar si fuimos capaces en las escuelas, en los hospitales, en las oficinas estatales, de escuchar un cambio en esa subjetividad y no pensarla degradadamente. ¿Qué verdad aparecía ahí? Era ese estudiante, esa alumna, ese paciente que se presentaba y nos incomodaba porque no se adecuaba a nuestra representación. Bueno, yo tengo una formación cristiana en términos familiares, vengo de una... Después tomé distancia, pero me parece que hay algo del ejercicio de autorreflexión, de en algún momento mirar el recorrido previo y volver a pensar, que es fundamental. Pero insisto, si ese ejercicio de reflexión es individual, es un hecho insignificante para la comunidad. Si nos juntamos con otros y nos organizamos y pensamos en serio qué es lo que pasó, creo que ahí se abre la posibilidad de pensar una generación. Yo soy absolutamente optimista de este momento en el sentido de, no bajo la idea de que tocamos fondo, pero sí que hay condiciones materiales que nos imponen la posibilidad de pensar. Y hay condiciones materiales que no. Y creo que hay algo de la época que nos coloca en esa posición, de que tenemos que pensar. Sí. Y pensar es imaginar lo que antes no podíamos imaginar. Y creo que en ese sentido soy optimista, Federico. Y me alegra que estés pensando la posibilidad de la militancia organizada y el acceso a la política, ¿no? Porque también creo que no todo el mundo tiene una vocación estatal, pero sí que la construcción institucional es clave. A veces será desde el Estado, a veces desde la cooperadora de la escuela, a veces de un club de fútbol, de donde sea. Pero no es el momento, ya que me puse cristiana, de los tibios, ¿no? No es un momento de los tibios. Tal cual. Bueno, nos quedamos con eso porque también somos optimistas hormonales, solemos decir, parafraseando a Saramago que decía que era comunista hormonal, porque la verdad que el optimismo no debe depender, y así lo charlábamos la otra semana también con Ezequiel Gato, no debe depender digamos, el optimismo y el pesimismo son parte de un fatalismo que nos venden, porque depende de una imagen de triunfo, ¿no? De que al final del camino vamos a triunfar y va a reinar la luz. Los que ya somos inmanentes por naturaleza no creemos en eso, sino que vale la pena porque vale la pena, porque es mejor vivir así, porque es mejor construir estas formas de vida colectiva, comunitarias. Por eso también a veces no lo ponemos en juego en las conversaciones, pero bueno, vivimos en las sierras de Córdoba, vivimos en localidades muy pequeñas donde la comunidad todavía es posible y está en construcción permanente, y por eso también bueno, creemos que vale la pena hacer política en estos lugares y que el Estado tiene una función en la construcción, en la articulación de estos espacios cooperativos y colectivos solidarios que acá abundan y que todavía parecen chocar con las estructuras de la política. Ojalá, y así aspiramos a que la política refleje mucho más esa forma, un poco más fluida y menos verticalista que la que teníamos. Mariana, te agradecemos muchísimo este ratito. No, por favor. Un placer. Una única cosa me gustaría agregar, Federico. Dale. Una es, Rafael Barret decía, no hemos nacido para sufrir. Yo creo que efectivamente no hemos nacido para sufrir. Y la segunda cuestión es que el sufrimiento contemporáneo, y para mí eso es un aspecto muy analizador de la sociedad contemporánea, es que muchas veces el sufrimiento contemporáneo vinculado con las dificultades asociadas al trabajo, al rendimiento económico, aparecen como consecuencia del rendimiento individual, como si ese sufrimiento estuviera disociado, al menos para algunos sujetos, de las estructuras económicas. Claro.
de las políticas públicas. Y me parece que hay algo de ese desanudamiento que tiene que ver con esta sociedad neoliberal. La posibilidad de pensarse en comunidad, la posibilidad de pensarse por otros, es un modo de intervenir sobre ese dolor. No quiere decir que no suframos, pero es muy distinto sufrir con otros y producirle un sentido a ese sufrimiento que estar desanudados y creer que uno es responsable exclusivo de su propia trayectoria. Tal cual. Nos quedamos con eso. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Ahí conversábamos con Mariana Cantarelli, historiadora, y bueno, una persona que les recomiendo muchísimo, si pueden encontrar algunos textos, se están dando vueltas por ahí. Hay uno de sus libros que les quiero mencionar, el que estuve también revisando para esta columna, Habitar el Estado, pensamiento estatal en tiempos aestatales, junto a Sebastián Abad, y que les puedo asegurar les va a servir mucho, sobre todo si están en alguna institución, para repensarse fuera de la impotencia. Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos en el próximo episodio de Tenemos Otro Plan, gracias a Renata Bracaccini aquí en Los Botoncitos, junto a Cooperativa Viaraba. Les saludamos, recuerden, están todos nuestros episodios en YouTube, en nuestro canal Una Radio, Muchas Voces. Chao, que pasen buen día.